Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 5 de septiembre del año 2023 y nos encontramos entonces como los distintos martes tratando de buscar la presencia de Dios, tratando de buscar una palabra, una enseñanza que nos ayude a transitar las cosas cotidianas. Y el día de hoy, por circunstancias a mi alrededor, pues estoy con la inquietud acerca de cómo el mal en la tierra se manifiesta y cómo los hijos de Dios nos enfrentamos a ello. Entonces, dice Salmos capítulo 37 en el verso 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y siendo muy honesto, este versículo de repente como que nos cuesta, o a mí me cuesta en días como hoy, no impacientarme a causa de los malignos. No perder la paciencia, dice el Señor. Quisiera mostrárselo, ¿sí? Comparado con otros, ¿sí? Versículos, y entonces viéndolo en las distintas versiones para que esto aumente un poquito nuestra fe. Entonces, dice, no te impacientes a causa de los malignos, dice la versión Reina Valera 60, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿sí? En la versión del expositor dice, este salmo anticipa dos dificultades principales que confunden y desalientan a los principiantes en la vida cristiana. El hecho de que serían odiados por su prójimo porque se han convertido en seguidores de Cristo es inesperado y doloroso. Y es desconcertante que los que hacen iniquidad prosperan. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dice en cuanto a estas cosas, no se inquiete, quédese quietecito, no permita que su corazón se salga del control de Cristo, ¿sí? Dice la traducción viviente, no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidias de los que hacen lo malo, ¿sí? Dice la Biblia en lenguaje actual, no te irrites, no te molestes, no te enojes a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, ¿sí? Dice la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Destino del justo y del impío de David, dice, no te acalores, ¿sí? No te enciendas por los malvados, ¿sí? En, en la versión de ay, se me fue el nombre de la versión latinoamericana de hoy. Dice David, no te irrites a causa de los malhechores, ¿sí? Una vez más, no tengas envidia de los que practican iniquidad, ¿sí? Dice la palabra de Dios para todos, no permitas que los perversos te inquieten, ¿sí? Y bueno, en ese mismo sentido van a ir todos los demás, ¿sí? Entonces, eh, por aquí vi... la Reina Valera dice, no te impacientes a causa de los malignos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto se dan, en la traducción en lenguaje actual dice, no te enojes por causa de los malvados. ¿Eh? Entonces, finalmente, lo que dice el Señor a través de David, mantén tus emociones en ánimo, mantén tus emociones en control. Ten cuidado con lo que permites que mueva tu corazón, ¿sí? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y dice uno, Señor, pero ¿cuánto es pronto para ti? Porque un día son como 1000 años y 1000 años es como un día y Dios dice, ay Señor, pues ¿cuándo lo vas a hacer? Espérame un día y dice, ay no Señor, no sé si voy a aguantar esos 1000 años en el cambio, ¿sí? Pero dice el verso 3, confía en el Señor y haz el bien
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Quiero mostrar entonces lo que voy a llamar ahorita, ¿sí? Una visión antitética. Hay dos líneas que se están desarrollando en paralelo mientras nosotros estamos viviendo. La línea de los que estamos buscando de Dios y que de una u otra manera siempre nuestro argumento es tratar de hacer las cosas a la manera de Dios, no porque la gente te esté juzgando, sino porque decimos Dan, ¿sí? Bueno, Dan él, ¿sí? Dios es mi juez. Y cuando decimos que Dios es nuestro juez, lo que decimos es que nos tiene con poco cuidado lo que la gente piensa, porque nos tiene más preocupados lo que Dios piensa de nosotros. Y entonces estamos tratando de llevar un estilo de vida, una manera de hacer las cosas que nos permita no solamente tener una relación con Dios, sino que nos permita además vivir sobre la faz de la tierra con esperanza, con optimismo, con buena voluntad. El Salmo 37, perdón, entonces, lo que va a hacer con nosotros es enfocarnos en lo que Dios está haciendo, en lo que está sucediendo desde los cielos. Pero decía que antitéticamente hay gente que vive exactamente con la otra versión, con la otra visión, la otra posibilidad, y es cómo logro aprovecharme de quienes están a mi alrededor, cómo saco provecho a mi favor, aunque lastime a las personas. Y entonces, yo sé que ellos no viven preocupados del que se porta bien con Dios, al contrario, porque los que se portan bien son como, o somos como ovejas en medio de lobos. Pero somos nosotros, las ovejas, los que estamos preocupados por el lobo rapaz que anda por ahí suelto, ¿sí? Y entonces, la primera cosa que Dios dice aquí en el Salmo 37 es, pon atención donde pones tu mirada. Pon atención en qué es lo que estás viendo como referente de tu vida. Si tú te pones a ver lo que está haciendo el lobo, vas a vivir entonces frustrado, angustiado, amargado. Ahora, yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea fácil, ¿sí? Les decía que para mí el día de hoy ha sido particularmente incómodo, pero el famoso verso 37:4, que ustedes lo han visto muchas veces, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo es continuación del primer versículo, que es uno de los versículos incómodos como cristianos, ¿eh? No te impacientes a causa de los malignos, no te airies, no te enciendas, no te enojes a causa de los que viven pensando hacer mal. No tengas envidia, no estés diciendo por qué a ellos les va bien, cuando a mí con todo el esfuerzo no me va tan bien aparentemente como a ellos, ¿sí? Y entonces dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, encomienda al Señor tus procesos laborales, encomienda al Señor tu tiempo de vejez, encomienda al Señor las cosas que vienen para ti, confía en Él y Él hará. Y entonces, yo sé que nuestra primera intención cuando estamos viviendo cuestiones de injusticia es decir, ¿qué hacemos legalmente para evitar que este tipo de situaciones sucedan? Estuve casi una hora platicando con una persona en la tarde sobre cosas como estas
El día de ayer estuve platicando en mi centro de trabajo sobre estas mismas cuestiones con otro grupo de personas. Y me da mucha pena decir que el proceso legal depende de autoridades legales que resguarden el derecho legítimo del débil. Y para tener entonces instancias legales que se preocupen por el derecho del débil, se necesitan personas morales, personas éticas, que desgraciadamente en este momento no tenemos en demasía en los puestos de autoridad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Lo que percibo es que el que administra la justicia es que también te da el garrotazo. Y eso nos obliga, yo le decía a algunas de estas personas, nos obliga a pensar más alto y a buscar soluciones más allá del encargado de administrar la justicia a nivel local dentro de mi institución o a nivel estatal, donde mi estimado señor gobernador, que se lleva buena parte de mis oraciones, pues sigue empeñado en hacerme orar más cada día por él, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en estas cosas que suceden, Dios ponía en mi corazón revisar la vida de Jesús como modelo de lo que ha sido alguien que lucha contra un mundo completamente en contra. Jesús como modelo social, yo sé que Jesús para nosotros como hijo de Dios es el referente de los cielos, pero Jesús sobre la faz de la tierra vivió la injusticia de un sistema, de un gobierno, de una estructura deshumanizada, perversa, violenta, atroz, como fue el Imperio Romano. Y entonces la figura de Jesús en medio de todo esto se levanta, se erige como una luz en medio de la relación social para el ser humano. Y las enseñanzas de Jesús, la forma en que nosotros vemos su vida, nos puede ayudar entonces, según nuestra visión como cristianos, a decidir qué hacer. Y la primera cosa que venía entonces a mi corazón cuando estaba pensando en esto del Salmo 37, no te enojes, Pablitos, y no te enojes, es que Jesús siempre predicó, antes que cualquier otra cosa, el amor al prójimo. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sé que al decir esas cosas dice uno, ay, entonces me está diciendo que me aguante. El amor al prójimo, la tolerancia y el perdón, si bien es cierto que dignifican al otro, al tratarle como esperaríamos que se comporte, lo importante aquí es entender que exousia, que es la autoridad investida sobre una persona, exige de la persona que ha sido investida un estilo de vida, un estilo de comportamiento, un estilo de manera de ser y de vivir que gane la autoridad del otro. ¿Por qué? Porque la resistencia pacífica se basa sobre la legitimidad moral del que la detenta, ¿sí? Y entonces, una de las luchas más difíciles es mantenerte con una legitimidad moral que te permita gozar de mayor autoridad ante la vista del otro, de tal manera que cuando se compara el argumento de cada una de las dos partes, sea evidente que
el que está diciendo que aquello no es correcto es el que está viviendo de la manera más correcta. Entonces, yo sé que al hablar de estas cosas, de repente puedo parecer muy idealista y voy a decir, sí, soy cristiano, soy idealista. Pero, ¿en qué se basa la autoridad de un cristiano? La autoridad de un cristiano se basa en que está parado sobre la verdad. Que las cosas que hablan son verdad. Que tiene la verdad tatuada en su cuerpo, que no miente, que no hace chanchullo, que no roba, que no toma ventaja, que no se aprovecha del otro, que no hace cosas en lo oscurito. Y entonces es una lucha complicada, porque mientras unos pueden usar el garrote para amedrentarte, otros podemos usar la verdad para exhibir la falta de integridad del atacante. Y entonces, esta primera cuestión, sí, resulta que la verdad entonces es una espada que parte y que separa y que muestra lo que hay en el corazón de las personas. Jesús es cierto que no inventó el término de desobediencia civil, pero Jesús con su vida, con sus enseñanzas, con su manera de enfrentar las circunstancias, estuvo desafiando las normas sociales, estuvo desafiando el status quo de su tiempo, estuvo desafiando la postura religiosa de los judíos, ¿sí? Y su manera de hacerlo era disruptiva, totalmente disruptiva, pero no violenta. Y entonces, por ejemplo, Jesús podía violar las leyes del sábado, pero no para poner un mal ejemplo, sino para hacer misericordia, para sanar a una persona, para poder mostrar gentileza, empatía hacia una persona que era impura según las normas judías. Y con su actitud y con lo que Dios estaba haciendo con él, entonces quedaba claro ante los fariseos que eso no era reprobable, sino al contrario, era un gesto de misericordia de Dios. Disruptivo significa que rompe entonces con la forma, con la norma que está establecida, porque esa norma se ha corrompido, porque esa norma se ha ensuciado. Ser disruptivos, pero no violentos, significa que estamos dispuestos entonces a vulnerarnos a nosotros mismos, a ponernos en riesgo a nosotros mismos para poder señalar el error estructural que está causando lesiones a personas, a familias. Esta confrontación no violenta de parte de Jesús, aunque es cierto que él desafió en algún momento desde este estatus expulsando a los mercaderes del templo y que volteó las mesas y que agarró un chicote para espantar a los animales y armó en aquel día, si ustedes quieren, un galimatías tremendo allí. Pero no, nadie salió acuchillado, nadie salió golpeado, nadie salió lacerado, no hubo muertos. Lo que sí hubo es animales que fueron echados de ese lugar, que era un lugar que debería de ser santo y no un mercado de ofrendas para el sacrificio. La confrontación debe de darse siempre, y esa es una cuestión que como cristianos nos cuesta mucho trabajo entender. Los cristianos somos frontales porque siempre tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y tenemos que decir las cosas aunque el otro se incomode y aunque les duela, y siempre dicen que la verdad no peca, pero incomoda, ¿sí? Y Jesús era alguien bastante incómodo porque no estaba dispuesto a mentir en lo cotidiano para agradar a alguien que no estaba haciendo las cosas a la manera de Dios. Ahora, yo sé que eso
Suena bastante bien cuando lo dice uno desde lejos, pero lo cierto es que todo esto termina implicando sacrificios personales. Y Jesús, definitivamente algo que marcó su vida fue el sacrificio personal, tanto así que terminó colgado en una cruz. La resistencia pacífica de parte de quienes tenemos esta fe no implica necesariamente la aceptación de estas formas de parte de quien detenta el poder. Y entonces, en Jesús se vació, en Jesús se derramó el odio, se derramó la amargura, se derramó el desquite de aquellos que detentaban el poder en su tiempo. Y aún Poncio Pilatos, que no lo encontraba culpable por la presión política, por la exigencia del Sanedrín, estuvo dispuesto a sacrificarlo con tal de no tener un movimiento social mayor, ¿sí? Y entonces, redimir a la humanidad, tratar de mostrar que las cosas no son correctas, seguramente va a traer consecuencias sobre la persona que hable. Pero es fundamental entender que eso a la larga va a traer cambios sociales irónicamente profundos, tanto así que aún aquellos que en su momento fueron la causa de la muerte, terminan reivindicando después aquel que con su vida pagó esos cambios. Por ejemplo, cuando Jesús, a lo largo de estos 2000 años de historia en Occidente, bueno, historia primero en Occidente y luego que se fue gestando hacia todo el mundo, ¿sí? Ha habido líderes, quizá el que se me viene a la mente más cercano, precisamente por lo irónico de lo que eso representa, el predicador, el pastor, el ministro Martin Luther King Jr., que confrontó a la sociedad norteamericana por su racismo y que su argumento era cómo cristianos blancos estaban despreciando a cristianos negros cuando el argumento del color de piel es secundario ante el argumento de ser hijos del mismo Dios y por tanto hermanos ante el mismo Padre. Y cómo esta resistencia pacífica de Martin Luther King termina siendo entonces algo tan fuerte que evidencia ante los ojos del mundo la perversidad de un pueblo norteamericano que se dice cristiano, pero que en la práctica perversamente actúa contra sus hermanos cristianos. Argumentos como estos para exhibir entonces la perversidad con que se llevan a cabo las acciones de gobierno fueron similares también sus acciones con Mahatma Gandhi en la India o en su momento con quienes han hecho resistencia pacífica en cada uno de los momentos de la historia, tratando de mostrar a través de la misma actitud de Cristo que no es correcto lo que está sucediendo. Este tipo de transformación social busca transformar entonces las formas, los modelos, los pensamientos de la sociedad sin llegar a la confrontación física, a la revolución armada, sino más bien a la transformación por medio de cambiar los corazones y las mentes, ¿sí? Este tipo de situaciones entonces nos tiene que llevar a pensar, ¿sí?, cómo la intención de cristianamente señalar las cosas es para poder llegar a un espectro más amplio de la sociedad, donde los niños, los ancianos, ¿sí?, puedan sumarse a esta exigencia de un mundo más justo, aun cuando sabemos que a causa del pecado, en realidad vamos en la dirección contraria. Nos permite también que poco a poco podamos llevar una transformación a más largo plazo. Ahora, esta parte no me gusta, sí.
Y no me gusta porque yo quisiera cambios más rápidos, yo quisiera transformaciones más inmediatas. Pero necesitamos entender que una transformación, sobre todo de una institución grande como es el gobierno, de una institución como en nuestro caso la universidad, ¿sí? Implica que debe de mantenerse en pie de lucha, pero de lucha no como lo hacen de repente algunos de mis compañeros, con todo el respeto, pero decir, vamos a estar de manos caídas, viven de manos caídas, ¿sí? Vamos a estar, pero no vamos a trabajar. Híjole, hay tanta gente perezosa, ¿sí? Y yo digo, no, yo voy a trabajar, voy a hacer mi labor y voy a tratar de ser ejemplo, ¿sí? Pero que se entienda que estoy en contra de las actitudes que se están llevando a cabo, ¿sí? Erika me ha hecho el favor de ayudarme con el uniforme de judío, ¿sí? Y en este lunes pasado, el día de ayer, me hizo favor de llevarme cambio de ropa porque con una sola estaba medio complicado todos los días. Y otros compañeros de la universidad dicen, vamos a sacar nuestro traje de rayas. Digo, pues adelante, ¿sí? Es parte de esa resistencia pacífica que implique que busquemos minimizar al máximo las confrontaciones físicas, pero que sea simbólico el decir, esto que están haciendo, la forma en que están abusando de su autoridad para borrarles las asistencias a personas y darlos de baja de la institución, aplicarles mañosamente la ley, no permitir que los compañeros se defiendan. Cuando hay compañeros que ya están a punto de jubilarse, lo que están haciendo es, les están generando faltas para no jubilarlos. Imagínense el nivel de perversidad de estas personas, no jubilarlos, sino despedirlos, ¿sí? Entregan sus documentos y no se los reciben legalmente. Y la persona ya entregó sus documentos y confiado en la buena voluntad de los supuestos compañeros, ya no se presentan a trabajar y ellos no les avisan hasta que se lleva a cabo el proceso jurídico, ¿sí? Por no presentarse, por inasistencia, y los dan de baja. Les quitan el derecho a sus prestaciones después de años de dedicar su vida a la institución. De ese tipo de cosas estamos hablando. Y entonces, ¿cómo cambiar eso? Sí es cierto, lo tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiarlo desde adentro, con autoridad moral. Tenemos que cambiarlo precisamente en esta posición de Cristo y tratando de abrir canales de diálogo y de negociación, donde todas estas perversidades finalmente salgan a la luz y digamos, no queremos vivir de esta manera. Es terrible, es perverso, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la estrategia? Decíamos hace un momento, ¿sí? Que la idea es tener legitimidad moral, por un lado, por el lado de quienes estamos buscando servir a Dios, para deslegitimar, perdón, al otro, ¿sí? Esto que estoy diciendo suena perverso, pero en realidad este es un principio bíblico. Proverbios capítulo 25, verso 21, nos va a decir lo siguiente. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Lo que está diciendo, trátalo bien. Trátalo con el respeto, no digo que se lo merezca o no se lo merezca, con el respeto con que Dios podría tratar a cualquier persona. Trátalo como caballero, pero
El trato del caballero no es por el otro, es por el que lo da. Porque nuestra manera de tratar a las personas nos dignifica a nosotros, nos legitima a nosotros. Cumplir con nuestras responsabilidades da legitimidad a nuestras demandas, a nuestras protestas, a nuestros señalamientos, de tal forma de que seamos intachables. Cuando a Daniel le quisieron fincar responsabilidades desde los sátrapas, y la palabra sátrapa parece ser como que si se convirtió en una ofensa, pero sátrapa quiere decir simplemente funcionarios. Un funcionario, alguien que trabaja en un esquema de autoridad y que tiene la obligación de detentar el poder, tiene una autoridad investida. Eso eran los sátrapas. Desgraciadamente la política se ensucia tanto que ahora sátrapa significa una persona rapaz, una persona que se aprovecha de su condición, de su posición, para sacar entonces beneficio y que anda de lambiscón alrededor del poder, ¿sí? Ok, entonces, ¿recuerdan ustedes? Daniel capítulo 6, verso 2 dice, y sobre estos tres gobernadores, de las cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuál era la estrategia? Pues no sé si se puede pensar que es una estrategia de lucha, pero ser digno de confianza, ser digno de la autoridad que detentas, tener la autoridad legal, moral, tener una vida legítima que legitime tu comentario. Eso permite entonces que la verdad sea tu arma mayor. Pensar entonces en esas cosas va a permitir un cambio cultural, porque quienes buscando hacer el bien, quienes buscando no beneficiarnos indignamente de las posiciones que tengamos, podamos señalar este tipo de conflictos, pues entonces podremos de alguna manera exigir el cambio en favor de que estas circunstancias dejen de suceder. Entonces, sigo con el Salmo 37, que creo que es muy importante darle lectura. Y entonces dice, después de que encomiendes al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Lo que sigue es que Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Noten ustedes lo que decía de la legitimación a partir de la manera de vivir. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, no te enojes, no pierdas la compostura con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque me la hicieron, ahora me la pagan. Sí, pero pierdes tu legitimidad, pierdes tu calidad moral. Y ese es el arma con la que Dios quiere que tú puedas enfrentar estas cosas. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos y la mansedumbre es el poder bajo control, es la lengua bajo control, son los malos pensamientos bajo control, ¿sí? Sometido todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ellos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo. Está haciendo planes. ¿Cómo logramos quitarles el derecho? ¿Cómo logramos aprovecharnos de los huecos legales? ¿Cómo podemos hacer artimañas entonces para darles de baja? Para correrlos y que no tengan ninguna opción entonces de poder protestar. ¿Sí? Y dice, y están crujiendo contra ellos sus dientes. El Señor se reirá de ellos.
porque viene su día. Y nosotros creemos en el Señor Jehová, Sidkenu, el que tiene el galardón con él y el que da a cada uno según su obra, ¿verdad? Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. O sea, ellos mismos después experimentarán las mismas consecuencias de lo que ellos pusieron a rodar. Hay evidencia suficiente en la institución para que mucha gente que ha participado en cosas incómodas tenga que ser llamada a dar cuenta de sus obras. Y entonces es mejor lo poco del justo que las riquezas de quienes las hacen impíamente, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Este versículo también es muy conocido. Fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi esposa me preguntaba en la tarde si estaba preocupado porque me pudieran sacar a mí con esas mismas mañas y lo que se me vino a mi corazón fue eso. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no dependo de la institución, yo dependo de Dios. Y estoy en la institución porque Dios me ha dicho que esté allí y que es mi espacio de predicación también. Pero aun cuando no hubiera todos estos problemas, el Señor me dijera, renuncia mañana, yo renunciaría haciendo lo que Dios ponga en mi corazón. ¿Sí? En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud. ¿Sí? Y esto es importante para los hijos de Dios. Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. El que no le guste que se vaya. ¿Sí? Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaba. Yo sé que son del tipo de pasajes de la Biblia que uno quisiera no tenerlos que leer, porque a nadie nos gusta tener que pasar por tiempos de adversidad. Ahora, hace tiempo que hemos estado diciendo que estas cosas vendrían y pasarían, y es parte de un proceso que seguramente algunos de nosotros tendremos que pasar. ¿Eh? Tendremos que pasarlo no como castigo, sino por testimonio, tendremos que pasarlo como parte de nuestra labor
de hablar, de confrontar, de mostrar, de decir. Y que será importante entonces que lo hagamos y que lo hagamos bien, que lo hagamos dignamente, que lo hagamos a la manera de Dios. Y los que no, bueno, pues a juntarse y a seguir orando por los que están pasando situaciones, porque de hecho en la congregación hay muchos que están pasando situaciones que también tienen que ver con injusticias, que también tienen que ver con abusos de autoridad. Y en medio de todo esto debemos de fortalecer nuestra actitud. Entonces, el justo florecerá como la palma, ¿sí?, primaveral. Y se fortalecerá, ¿sí? Y se mostrará y reverdecerá como los cedros del Líbano. Así nos lo dice la palabra. Y tendremos que ser entonces como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que daremos fruto en nuestro tiempo, no en el tiempo de otros, en el tiempo de lo que Dios nos ha dicho. Que nuestra hoja no caerá y que todo lo que hagamos prosperará. Esa es la promesa del Señor. Y esa promesa tenemos que tomarla entonces como parte de nuestra vida y tenemos que decir, está bien, Señor, así sea. Amén. ¿Qué piensan de todo esto? No sé si todo esto que he dicho de alguna manera tiene concordancia con ustedes, pero adelante. Muy bien, entonces abrimos la mano iPhone. Digo, abrimos el Perdón, micrófono. Paz. Buenas noches, Adelante, perdón, no puse mi nombre por ahí. no hay problema. Pues comentarle que, pues, esto que está hablando es algo muy fuerte para quien no lo logra entender o no lo ha vivido. Pero su servidor el día de hoy, después de estar orando y el Señor en la mañana decirme que me preparara por las cosas que vienen, el día de hoy en la universidad precisamente me notificaron que estoy dado de baja en nómina por levantar la mano y pedir las cosas justas y correctas, ¿verdad? Entonces, pues mi confianza está en Cristo, porque como usted lo dice, eso es algo que el Señor me dio a mí. Y cuando el enemigo se levanta, yo creo que la autoridad de Dios es más grande para no permitir que el diablo me robe más lo que algún tiempo me robó. Mi confianza es completamente en Jesús y para mí Romanos 8:28 es lo que me afirma, donde dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Sí es difícil, pero al día de hoy me presenté porque nadie me supo dar respuesta, ni en recursos humanos, ni la directora, nadie, ni el sindicato mismo, nadie me supo decir qué era lo que pasaba. Me mandaron con el maestro Aldo Sea y pues a final de cuentas no me recibió, pero había más personas en la situación que yo me encontraba y pues todos así con la incógnita, ¿verdad? Simplemente por pelear algo que es justo y que es correcto. Pero sí es cierto, o sea, el Señor nos ha estado avisando de estas situaciones que vienen, cada uno lo va a vivir de diferente manera, el que decide entrar, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que tener la confianza, la certeza, la seguridad que el que pelea la batalla por nosotros está con nosotros. Y siempre nos va a sorprender con cosas de bendición para nuestra vida. Porque por más difícil que parezca, yo tomo el ejemplo de su pueblo escogido, de los judíos. Él no permite que su pueblo escogido pase hambres, pase situaciones. ¿Por qué? Porque Él pelea la lucha por nosotros, Él pelea la batalla. Así es algo que a lo mejor, si no estuviera Cristo en mi corazón, hubiese reaccionado de muchas formas que ni me quiero imaginar, ¿verdad? Sí. Pero Dios está tratando conmigo muchísimas cosas, me está deteniendo de muchas cosas que yo podría hacer, pero sé que la mano está en favor de aquel justo, de aquel que cree, que aquel que confirma que Él está haciendo por el pueblo de nosotros. Y el pueblo de Dios tiene que despertar para la bendición que Él ya tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Esto que habló definitivamente, me dije yo, tengo que entrar el día de hoy, no sé por qué, y al estarlo escuchando dije yo, wow, Dios de mi vida, eres tú, Señor, y no es un hecho que tú estás hablando a la vida de los que tenemos las batallas. Amén. Bendecida noche para todos. Muchísimas gracias, querido Jorge, mejor conocido como iPhone. Ok. No, gracias. Lore, te escuchamos.
Bueno, yo estoy muy contenta porque doy gracias Ya no te escuchamos, Lore. por una confirmación. Ah, perdón. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Sí. Es una confirmación porque por años me tuvo diario con ese salmo, el Salmo 37, el 34, digo, y sí, el 34, el 37 y Salmo 51. Cree en mí, oh Dios, un espíritu limpio y recto. Pero el Salmo 37 era uno de, lo aprendí, lo amé y doy gracias a Dios porque Él es fiel. Este, día a día las pruebas van en aumento porque es como que si de kinder, pues tenemos que pasar a primaria. Las cosas tienen que, así lo entiendo o así lo asimilo. En cuanto a la situación de pruebas, bueno, una de las hace de unos añitos atrás, este, una persona de gobierno, nos quería quitar un terreno y habían, a mi hija la habían amenazado que me iban a desaparecer. Entonces, fuimos a cierto lugar de gobierno, sacaron la pistola y yo estaba enfrente. Pues yo ni sabía ni qué, ni nada. Pues vi y dije, ay, mira qué bonito juguete. Pues así, pues yo. Pero antes, cosa curiosa, quiero comentarle lo que pasó porque es hermoso. Me citaron con la persona que estaba haciéndome ese daño y cayó ahí un montonal de personas que yo conocía de gobierno porque era directora y uno conocía a otro y otro y entramos en una como chorcha ahí antes de entrar a eso y total que me dijo el señor, dice, ay, dice, ya me cansó usted, es una vieja chismosa, dice, y pero ¿qué quiere? Pues quiero mi terreno, ya, se lo vamos a dar. No sé, pero cambiaron las cosas. De ser una persona la que quería quitarme el terreno y que me llevó a ese lugar y estaba protegido y todo, pues pasó eso. Y luego el Señor me dijo muy pronto, me lo dijo y yo lo comenté antes de que sucedieran las cosas. El gobernador Roberto Sandoval va a hacer caer en prisión. Dios me lo dijo y yo lo comenté. Y pues todos me dijeron, ay, qué bárbara, pues te estás echando un cohete. Pero Dios me lo dijo y ayer a mi yerno le habló audiblemente, papito Dios, Amén. audiblemente estaba yo tan contenta que digo, las cosas nos llevan a mayor fe, nos llevan a una experiencia sin límite, pero si Él está con nosotros, crecemos y estamos en paz y estamos debajo de sus alas, sentimos como gallinas sus polluelos, nos sentimos cobijados por Él. Eso quería decir. Gracias. Amén. Ahora, yo quiero preguntarle si, ¿qué pasa cuando a una persona la agredes? Normalmente lo que sucede en el mundo es que una persona cuando la agredes y la agresión es cada vez más fuerte, la persona se acobarda y la persona finalmente lo que va a hacer es tratar de evitar la confrontación. Pero la historia dice que los cristianos, cuando los presionas, oran y ayunan. La gente no sabe que eso significa estar en pie de guerra. Y entonces, si ellos supieran lo que eso significa, no patearían el avispero. ¿Eh? Porque significa que la guerra se va a ir a otro nivel. Y no estoy hablando, y yo sé que esto está grabado y que lo voy a poner para que lo escuchen, pero eso no significa que nosotros vamos a agarrar ni un gramo de arena para tirárselo a alguien. No, significa que vamos a doblar rodilla y vamos a hacer que los cielos se conmocionen
y que se abran los cielos y que Dios conteste. Y entonces eso significa que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, que no han subido al corazón del hombre, Dios las va a hacer como respuesta de que un pueblo en desesperación comenzó a clamar para que Dios pusiera orden y limitara las barbaridades de lo que alguien puede estar haciendo. La reina de Inglaterra decía que le tenía, ¿sí? Ella prefería, decía, tener al ejército francés afuera, ¿sí? Queriendo entrar en mi palacio, en mi castillo, antes de que John Fox orara. O sea, yo le tengo más miedo a ese hombre orando de todo un ejército enemigo acampando afuera, ¿sí? Porque mis muros me protegen de mis enemigos en la tierra, pero no hay nada que pueda impedir que el Dios de los cielos venga y sacuda mi vida, si eso es lo que Dios quiere hacer. Y entonces, para mí esto es bueno, y yo sé que esto que estoy diciendo suena muy contradictorio, pero todo aquello que nos lleve a orar es bueno. Todo aquello que nos lleve a buscar de Dios es bueno. Todo aquello que haga que se nos quite la pereza espiritual es bueno. Amén. Entonces, ¡qué bendición! Yo lo decía en estos días, la semana pasada, hablando de la bendición, de la maldición. El domingo hablábamos de eso precisamente. La bendición de la maldición. Entonces, ¿cómo la maldición puede ser algo deseable? No, la maldición es una bendición porque te obliga a moverte, te obliga a doblar rodillas, te obliga a tomar tu lugar, te obliga a reconocer que la autoridad investida de Dios está sobre tu vida y que ya no tienes opción para estarte acobardando, ya no tienes opción para buscar entonces, como dicen en el rancho, robalearse y sacarse. No, ya no tienes opción. O te pones en la brecha o te lleva a ti y a tu familia, ¿eh? Esther capítulo 4, verso 14 fue uno de los primeros versículos que yo aprendí en mi recién cristianismo, cuando estaba recién convertido. Y ustedes recuerdan entonces cómo este hombre Amán, que era un hombre perverso, se había confabulado con otros para levantar una mentira y que el rey firmara un decreto real y de esa manera poder matar a todos los judíos en un día. Y entonces Mardoqueo va con Esther y le dice: mira, muchacha, te escogieron por bonita, te escogieron para que tomaras el lugar, pero ahora lo que toca es que busques de Dios, y ahora lo que toca es que te presentes delante del rey y hagas tu función. Dice el verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Dios no se va a quedar esperando a ver a qué horas tú tomas tu lugar, ¿sí? Él va a hacer algo, porque el clamor de su pueblo está subiendo ahí. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y yo creo que estos son tiempos de Dios. Para esta hora hemos llegado. Y eso es bueno, porque es tiempo de volver a clamar, es tiempo de orar, cada uno en las áreas en donde estamos. Yo les había dicho que este año iba a ser un año complicado, es último año de gobierno federal, en medio de un mover político que ha sido muy, iba a decir contradictorio, pero no, ya no hay contradicciones. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo con que ha sido nefasto y que se antoja que el último año, que siempre es un año de displicencia, de luchas,
de jaloneos al interior de los núcleos de poder. Se antoja que este año esté laborioso. Se antoja que la moneda se va a deslizar y que va a haber entonces ciertas crisis en lo económico, en lo político, que los grupos del narcotráfico que han estado creciendo se van a consolidar en ciertas plazas, que algunos de los grupos de nuestros vecinos por acá de estado, que han crecido muchísimo y se han convertido entonces en el brazo armado más poderoso del crimen organizado, pues van a seguir creciendo porque han estado con la complacencia del gobierno para ello, y los abrazos y no balazos, pues nos van a salir quién sabe a qué costo social, ¿sí? Pero todas esas cosas las sabíamos, ¿sí? Y entonces es tiempo de orar. Es tiempo de decir, Señor, muéstranos, y vamos entonces a ver lo sobrenatural. Cuando lo natural se cierra, cuando todas las puertas y posibilidades a nuestro alrededor se cierran, entonces es el tiempo de que los cielos se abran. Y eso es bueno porque los tiempos de milagros necesitan cierta hambre, cierta desesperación. Bienaventurados sois, decía el Señor Jesús, ¿sí? Porque en ese momento ustedes verán, serán partícipes de las cosas celestiales. Pues así las cosas, entonces nuestra mejor arma, ¿sí? Cobijados bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? En ayuno y en oración, como dice mi hermano Jorge Romano. Y entonces tenemos que ir adelante. Eso es bueno, en lo que Dios nos ha puesto a cada uno. Somos ministros, no tenemos ministerio, somos ministros cada uno. Significa que somos autogestivos, significa que somos capaces de enfrentar las situaciones, lo que Dios nos vaya mostrando, y es tiempo de ver lo sobrenatural paseándose en lo natural. Amén. Creo que eso es lo que tenía que decir y creo que es momento de dejarlo así. Dios les bendiga a todos. Como siempre, gracias por un corazón abierto y dispuesto a recibir. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.